Empezamos ya, sí, sí. A ver, que no hace falta... Yo sí que quiero agradecer el interés por el patrimonio, el interés por la zona, la invitación a estar esta tarde aquí, y agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes porque, hombre, es una tarde de agosto que se está aquí mejor que fuera, pero eso no impide que un viernes por la tarde muchos seguro que hacen un esfuerzo también por venir. Así que muchísimas gracias a todos. Y voy a hacerles un poquito el análisis de lo que considero que es más sugerente y más problemático del trabajo que se me ha encargado, que es el análisis de la capilla de Santa Marina. Yo creo que, y estoy segura de ello, ustedes saben que Celada es de la Vega. Bueno, pues en la época anterior fue Celada de Santa Marina. Y en la época un poco posterior, Madoz, por ejemplo, en su diccionario siempre habla de Celada de Astorga o Celada de los Alfoces, precisamente porque pertenece al Alfoz de Astorga, y después diremos alguna cosilla de ello. Pero la denominación de Celada de Santa Marina puede ser orientativa de lo que la Iglesia significó en su momento. Y la historia es la historia de un cerro. Es la historia de la Iglesia, pero es la historia de un cerro que aparece en los mapas y no se ve nada bien, pero bueno, por ahí pueden ver un poquito dónde está Celada. Miren el ferrocarril y ven un poquito, aquí se verá mejor, dónde está la cumbre de los 865, que sería la cumbre máxima. El topónimo no aparece ya, estos mapas son todos del año 45, el primero creo que es, y 50, 55, quiero decir, son del siglo XX, no son de atrás. Pero es que de atrás no hay una toponimia, ni siquiera lo recoge Madoz, que antes les decía que podría, pero en principio lo que me parece muy estratégico es el punto en el que está. El punto en el que está es la Ruta de la Plata. Este mapa no es bueno, pero nos enteramos mejor que con los otros, y estamos evidentemente en la celada del río Tuerto, que discurre justamente a partir de la zona de San Justo Astorga, en el intermedio, y que recoge al río Turienzo. Seguro que esto lo conocen tan bien como yo, es decir, o mejor, aunque yo paso habitualmente por ahí. Entonces, la Ruta de la Plata pasa especialmente justo debajo. La ruta es el ferrocarril. O sea, donde va sentado ahora mismo el ferrocarril, estaríamos hablando del punto que seguiría la ruta. Claro, ahí la toponimia lo que me da, y era de lo que hablaba hace un rato, que si a alguien se le ocurre o recuerda, lo que me da es un topónimo llamado Villar. La iglesia está en un topónimo que siempre aparece así y sobre el que se asienta la iglesia, y lo deja clarísimo. Un pequeño montículo en la Vía de la Plata y una ubicación que es realmente muy significativa porque está en el llamado itinerario de Antonino. Y ahí sí que aparece definida como una calzada que sigue la margen del Tuerto, que cruza el Turienzo cerca de la desembocadura del Tuerto, por un pontón que desapareció y que continúa sobre la misma orilla. Y ahí aparece exactamente el Teso de Santa Marina, como tal. Es la primera vez y es en relación con la Ruta de la Plata, no con otra cosa. Claro, esto podría llevarnos a pensar que la palabra Villar, que es lo que alude, y hay algún testimonio documental que lo avalaría, se refiere a que anteriormente hubiese una villa romana, o un establecimiento de control, porque está, los que suban y lo ven, vamos, de un lado no se puede ni medir, porque te vas por la peña abajo, ¿verdad? Es decir, está ubicado y luego hay alguna imagen que les va a dar un poco la panorámica, pero da la impresión de que la estructura que tiene actualmente la capilla pudo haber sido otra edificación anterior romana. La única cuestión que nos lo arreglaría sería una excavación. Si alguien en algún momento quiere hacer la excavación,
pues tendrían que pedir los permisos a Patrimonio y a quien sea, y ver cuál era realmente la expansión que tenía la iglesia, que no es esta, vemos también luego los muros, sino que es bastante más amplia. Pero tiene una forma de torreón que también pudo haber tenido una base con alguna línea relacionada con el control de la Vía de la Plata. Eso tampoco es raro, es decir, aparecen frecuentemente. Esta vía, de todas las maneras, claro, correspondería a la zona que está relacionada con los puentes. Solo encontré este, yo creo que no hay ninguno más. Este está un poquito más allá de la vía. Pero los puentes están relacionados con la calzada también. Y este lo encontré de milagro, porque bajé abajo a mirar a ver cómo pasaba el agua, porque realmente desde arriba no se ve nada. Pero bueno, en función de estas conducciones, la estructura sigue siendo romana. Y la estructura es romana por los molinos también. Lo que pasa es que los molinos, curiosamente, están justo en la misma etapa en la que yo dato el cerro, que es en el siglo X. Esos molinos, fíjense, en el año 977, es el siglo X. Y es una documentación, en este caso de la Catedral de Astorga, en la que nos habla de un molino de Celada. Quiero llamarles la atención, no es la palabra Requejo, sí que conocemos Requejo. Miren cómo se llama, de Alarico. Alarico es un nombre visigodo, ¿verdad? Eso. Y la heredad de Aureliano, y Aureliano es un nombre fundamentalmente romano. Es decir, hay una base toponímica muy fuerte sin que nos llegue a dejar decir esto es romano, pero realmente los datos avalan eso. Bueno, esto sería del año 977 y es un monasterio de Astorga, el monasterio de San Cristóbal, que tiene heredades en distintos sitios y tiene este molino de Celada. Claro, lo que tenemos ahora es esto, ¿verdad? Esto y ¿cuántos hay actualmente? Dos, que vea yo que tienen actividad o que están más restaurados, los otros se han perdido. Pero evidentemente es una construcción, tres, de época, esta es una construcción de época moderna, o sea, pero estos están sobre los otros. Cuatro. Cuatro. A ver, que lo que pasa es que todo el mundo hablamos de Cela, todos hablamos de Cantazo. Ah, el Cantazo, ese me quedó a mí. Félix. Sí, 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 sí. Bueno, desde luego, o sea, son los molinos, estos actuales, están sobre los molinos anteriores, o sea que ahí sí que podríamos. Bueno, y después, evidentemente, en uno de los momentos de un molino, que aparece en el 995, que también es 20 años más tarde que el otro, de lo que estamos hablando es de un molino en Celada de Santa Marina. Por eso les dije antes que el nombre inicial no es ni Celada de la Vega, ni Celada de Astorga, sino Celada de Santa Marina. Eso es muy significativo. Y otra cuestión, si hablamos de un molino, de lo que estamos hablando también es de dos prados. Es decir, que las superficies que estaban en torno a los molinos eran posiblemente superficies de pasto. Eso creo que también es una vocación que... Bueno, ahí tienen el precio, claro, el precio nos da lo mismo 400 sueldos o maravedíes porque no tiene correspondencia ninguna, pero en su momento realmente era un precio muy importante. Eso significa que los molinos valían mucho, y valían mucho porque normalmente daban servicio a toda la zona. No sé en Nistal si había alguno, desde luego en Barrientos hubo uno, tardío, eso, dos, pero estos... está muy cerca de Astorga, que también tiene, y tienen una actividad constante. Aquí ven que también pertenece a un monasterio, al monasterio de Moral, que después pasa las propiedades pues, al otro monasterio, que es el de San Cristóbal. Esto también es de la catedral del año... Bueno, ahí está la vía, que es la que va justamente sobre la caída de la peña, y que esto sí que, a ver, yo comprendo que es muy difícil, pero esto sí que habría que limpiarlo. Yo creo que es cierto que está lleno de zarzas, pero aquí más allá, pero es una pena que esto no lo utilicemos como recurso para marchas y para cosas estas de tipo turístico, que en la mayor parte de los sitios las hay, pero eso no significa nada, es un comentario dicho, vamos,
Es como si voy a Barrientos y digo que tienen que restaurar otra cosa y me dirán, sí, pero ¿dónde y cuándo? Y si no hay gente. Pues es la primera vez. Claro, que lo dice, si es solo esto. Bueno, antes de analizar un poco la iglesia, quiero decirles quién es Santa Marina, porque ahora, claro, el problema es que Santa Marina, hombre, hay algunos sitios donde todavía está el culto, ¿no? Pero el culto viene aquí por la vía romana. Eso es lo que me hizo también pensar la conexión esta anterior al mundo del siglo X. Porque, fíjense, que es una mártir, Santa Marina, ahora les cuento un poquito, de Cinzo de Limia, está relacionada con las aguas siempre, con las aguas. O sea, aquí también cuando se habla siempre se dice el río Tuerto, pero en general el culto en sí está siempre relacionado con el agua. Bueno, y por esa zona de Cinzo de Limia pasaba la misma vía nova, la 18, que unía Braga, la portuguesa, y Astorga. Es decir, que el culto posiblemente se transmite a partir de la zona gallega. Bueno, es verdad que cuando nació Marina, los romanos llevaban pues 300 años en la colonización, pero eso no significaba nada, porque Marina es una ciudadana romana. Quiero decir que ella todavía está en esa situación. ¿Qué me llama la atención de Marina, de Santa Marina? Bueno, pues ella es hija de un personaje seguramente importante, tampoco se sabe si es un procurador o qué es, pero tiene una posición social y una posición política muy importante. Y queda sin madre la niña y la da a una crianza. Y esa crianza es la que la mete en la línea de los primeros momentos de la cristianización de la zona. Por eso también la parte de la cristianización es muy significativa, porque estamos hablando efectivamente de una etapa anterior a la Carta de San Cipriano, que es el documento primero que consideramos nosotros en la zona esta, que es del 254. Entonces esto es anterior, el culto de Santa Marina. Bueno, ella es llevada por su aya, por la nodriza que la cría, a la vida cristiana, recibe el bautismo, recibe la fe, tiene una gran cantidad de cualidades, no son cualidades, son propiedades, de propiedades taumatúrgicas, todas relacionadas también con el agua, y prácticamente fue martirizada, pero martirizada por cristiana, como ciudadana romana, pero ese martirio queda ahí en la duda. Los martirios de esta época, anterior al siglo IV, casi siempre el cielo acude, diríamos, para salvar a una doncella virgen, niña, prácticamente, para salvarla de los improperios del fuego y de no sé cuántas cosas más. Por eso hay una etapa en la que no está muy clara la definición del martirio. Pero bueno, eso tampoco nos interesa demasiado. Ya saben que la festividad es el 18 de julio, que es una devoción de los fieles cristianos que continúa y se expande muchísimo después por toda la zona asturgalaico-leonesa y después más allá, evidentemente. Bueno, dicho esto, el culto de Santa Marina lo tenemos en una capilla, la del obispo Martín de la Catedral de Astorga, que se llama Capilla de Santa Marina, que está adosada a la catedral. Lo tenemos como un topónimo que alude a un lugar de Santa Marina en la Bañeza, que aparece en el siglo X y que no acabo de entender. Ahí sí que aparece el topónimo en el callejero, hoy todavía, porque muchos topónimos de estos de antes, sobre todo si son de advocaciones que tienen propiedades, normalmente se mantienen. Y lo tenemos sobre todo en Santa Marina del Rey. Bueno, pues mi debate es dónde está la santa de Santa Marina de aquí, que todo el mundo dice que se la llevaron a Santa Marina del Rey. Pero los de Santa Marina del Rey lo que dicen es que esta imagen es de ellos. Hay que buscar el expediente no aparece. Yo confío en que en algún momento se pueda hacer o que se pueda ver, porque es cierto que de la ermita salió por lo menos el arco de acceso, y es cierto que salió la imagen de Santa Marina. Y tan es cierto que en la parroquia no hay ninguna, porque si no, si la hubieran trasladado a la parroquia, que es lo que se hace con muchísimas de estas pequeñas capillas en Barrientos, que la ermita de San Miguel, que se dejó en el siglo XV, me parece, está la talla en la iglesia. O sea, lo habitual es que el edificio se pierda, pero que la talla del santo titular se mantenga, y en este caso no.
Entonces lo que hay que ver es dónde está el expediente y algún día, pues si tenemos un poco de suerte, pues aparecerá. Pero bueno, Santa Marina del Rey es actualmente la que tiene en la diócesis de Astorga, yo creo que la mayor importancia del culto. Don Víctor, si quiere, me puede corregir, porque hay muchas Santa Marinas y muchos sitios donde hay, pero Santa Marina tiene una celebración espectacular. Bueno, y luego es muy conocida también la Santa Marina, porque le llaman Santa Marina la Real de León, que lo que nos habla precisamente también es del apoyo regio, es una iglesia de protección real que tiene el estandarte regio y todo. Nada más. Esa es Santa Marina. Es decir, no es que la tengamos solo en esta iglesia, pero sí es verdad que en esta iglesia, en Celada la tenemos en el siglo X. Nada de lo que les he dicho es del siglo X. La de La Bañeza, el topónimo tal vez, pero la Santa Marina de Celada es la primera, al menos en lo que tenemos desde el punto de vista documental. Bueno, ahí tienen el famoso torreón, y vamos a ver el documento en el que aparece por primera vez y donde se delimita y donde estoy perdida. Por eso vengo a que me ayuden, a ver si soy capaz en algún momento de saber cuál es la denominación del cerro. Bueno, este es un documento del año 63, también es de la Catedral de Astorga, y dice que da al monasterio de San Cristóbal sobre el río Itonia. A ver, el río Itonia, este sí que está muy documentado, es el río Turienzo, que la denominación medieval que tiene es Idonia siempre, o sea que eso no presenta problemas. Van desde Piedralba hasta el camino de Astorga, sobre Castro Rojo, Bermejo, de allí a Las Peñas sobre el Piélago del Conde, hasta un término que llaman Arras Venero. Esta toponimia no aparece en ningún sitio, no la puedo controlar. Pero después dice, una villa en Celada. ¿Se acuerdan que les dije que es que puede que hubiera sobre el cerro una villa romana? Es que yo creo que tiene que haber una edificación anterior. Y la palabra villar y la palabra villa alude quizás a esto. De la advocación de Santa Marina. Con lo cual, aquí no hay duda ninguna. ¿Y dónde está? Siempre tiene que estar ligada al agua. Siempre está ligada al Tuerto, al río Tuerto. Y eso, que a ustedes no les llama la atención porque está, vamos, no tan separado, ¿no? Pero sí es verdad que el río Tuerto queda al lado de la otra carretera. Claro. Lo que le llaman la plana de... Sí, sí, Cristal, claro, pega justo con la de esto. Bueno, de todas las maneras, las villas son de los monasterios que vimos antes, también de Moral y de San Cristóbal. Bueno, ahí lo tienen, está en muy mal estado y la verdad es que yo creo que esa vegetación, además, que tiene actualmente, está destruyéndola. Es decir, sí que merecería un poco quizás la pena limpiarla. Bueno, las medidas son muy pequeñas. Si es una iglesia, tiene que ser un ábside, tiene que ser la cabecera. Y si fue una estructura anterior, se adaptó, porque la cubrición, desde luego, ya es de la capilla, no era de una estructura anterior. Es que, fíjense las medidas que nos dan. Bueno, la diferencia de 4 centímetros entre una parte y otra puede ser simplemente porque el muro en unos sitios es más ancho que en otros. Pero es prácticamente un cuadrado. 6,10. Este no lo medí porque es el que da al lado del río, por eso no tiene ninguna diferencia, porque no podía medirlo, pero el del interior sí. Este 5,93, que es el que da hacia la vía, y este es el que tiene la portada, la que está abierta. Pero es realmente muy, muy pequeña y sí que es verdad que podría albergar un altar, por supuesto que cualquier capilla tiene sitio, pero es muy reducida para haber sido solo esto. Y tendría que haber tenido alguna, yo creo que alguna edificación adyacente que hiciese más o menos algo de sacristía. Es verdad que la podría tener sobre la nave, pero está totalmente cerrada. Ahí sí que no hay ni ventanas, la puerta, y las ventanas esas son como óculos. Da la impresión de que no las hicieron, de que están hechas, pero no como ventanas, sino como lugares de observación. Luego vamos a ver por qué. Bueno, mírenla aquí, que la tienen, esta es la portada, y estas son las paredes. Claro, esta evidentemente es una pared que tenía continuidad, es la que aparece caída. Pero bueno, aquí pueden ver cómo se levantaron los sillares y quedó única y exclusivamente la hilera. Y después
Esto voy a ver si en algún momento determinado traigo a alguna persona que haya hecho arqueología y me explica lo de las hileras. Pero estas hileras no son altomedievales. Me cuesta mucho creer que la edificación fuera hecha así. Y pensarán, pero ¿por qué no pueden ser altomedievales y pueden ser romanas? Porque es que la edificación romana duró muchísimo tiempo. Siempre les digo yo a mis alumnos para que entiendan, y se lo podría decir a la gente de Astorga igual. Fíjense la Catedral de León, ¿sobre qué está hecha? Tiene las termas romanas enteras debajo, pero no solamente la parte que se ve desde fuera, no, todo el solar entero. Y está la donación del siglo X. ¿Y la ergástula? En el 11, la ergástula, o sea, quiero decir, no tengo por qué descartar que a priori hubiese habido un acondicionamiento y desde luego esta forma de construcción, es cierto que es la piedra de la zona, ¿verdad? Si la conocemos nosotros, la tenemos en nuestras casas, en nuestros pueblos, quiero pensar que tampoco es una piedra traída de sillares perfectos, pero también quiero decirles que la pedrera, y no es esta, la pedrera de la catedral estaba en Castrillo de Jalile, que dice la documentación, que es Castrillo de las Piedras. O sea que estaba bien cerca. En algún momento se podría haber planteado hacer un tipo de construcción más de sillar, más perfecto. Yo creo que esta forma de hilera puede tener algunas connotaciones y algunas cosas que los arqueólogos a lo mejor puedan explicar. Los arqueólogos con las formas constructivas que tienen. Bueno, de todas las maneras, como digo, es prácticamente un cuadrado. Bueno, la puerta de acceso, que la acabamos de ver en esta zona, tiene 3,20. Es una puerta muy grande, casi no deja en los laterales y además no está tampoco centrada. Pero tampoco piensen que tiene que ser unas medidas exactas, porque posiblemente los sillares tampoco estuvieran tan perfectos colocados, porque los sillares se removieron, los sacaron. Es decir, que la puerta, si ahora tiene 3,20 y le meten un sillar de cada lado de este tipo, pues se puede quedar en 2, o en 2 y pico. Pero bueno, esta es la disposición que tiene la puerta y mirando hacia esta parte. Esto pienso que algún día, cuando vayan por allí, pueden reflexionar cosas de estas y pueden compartir las ideas. ¿Por qué la puerta está abierta hacia ese lado y no hacia la parte de la explanada directa? ¿Por qué no está abierta aquí? Que esto es lo que da a la explanada de los Pinos. Está orientada. Ahora, lo vamos a ver en una foto que antes les enseñé, que fue lo que me hizo pensar también en la vigilancia, que es, yo creo que un objetivo. Ahí. Pero bueno, eso por una parte. Y luego, esto, como digo, estas ventanas, esto no es la ventana de una iglesia habitual ni de una capilla. Y además todas sin cerrar, lo poco que se ve son todos huecos de este tipo. Yo cuando entré al principio pensé, pero estos huecos pueden hacer lo que hace la sacristía, es decir, que sirvan para colocar, pero no, porque son unos huecos muy anómalos y además que no tienen una superficie tipo mesa, no están así, pero bueno, sí que llama la atención un poco esa orientación. Bueno. ¿Alguien se acuerda de que la cubrición se cayó hace no tanto tiempo? A ver, la cubrición es una bóveda de arista, sin más, encajada a 4, y asentada sobre pechinas. Mírenlas. Claro, lo que pasa es que ahora tampoco se ven las 4, se ven, me parece que solo 2, las otras 2 ya no se ven, pero no sé si ven el arranque, como lo tiene ahí. Ese sería el arranque de los 4 nervios. Entendemos que la bóveda de arista tiene 4 gajos, ¿verdad? Entonces, los 4 sobre cada uno de las esquinas. Fíjense en las hileras ahora. Claro, es que esto es lo que hace pensar. El modo de construcción de los romanos muchas veces se hacía con argamasa. No se hace, por supuesto, con cemento ni cosas para... Y otras veces sin nada. Simplemente encajando las piedras. Es que
yo aquí en muchos casos veo que están simplemente las piedras puestas sin estructura. Por eso hice unos cuantos de estos detalles para que vieran. Miren el tipo de ventanita que aparece aquí. Bueno, el arranque. Tiene que haber una nave. Sería la excavación lo único que nos podría... Está todo lleno de piedra, eso sí, quiero decir, el suelo, se ve que ha habido... Pero claro, vemos el arranque del muro. Fíjense que además se ve muy bien. Se ve muy bien cómo se fue desprendiendo la piedra. Estuve también pensando, que es otra cosa que aparece muchas veces en nuestras iglesias, si esta piedra se reaprovecharía para la iglesia actual. A ver, esto pasaría, por ejemplo, en Posadilla. El Teso de Santa Justa tenía una iglesia y pasó por San Pedro. Esto pasa en Barrientos con la iglesia del cementerio también, que se adaptó. Es decir, ¿se recogería la piedra de aquí y se traería para construir la iglesia de San Vicente? ¿O se llevaría para otro sitio? Desde luego allí hay mucha piedra, pero no está toda la piedra de un edificio. Y desde luego arranca, ya ven cómo está, es decir, cómo se ha desgajado en un caso, y en el otro se ve perfectamente que han arrancado el muro. Y no hay más, en el suelo no se ve más por dónde sigue. Es decir, que habría que hacer la excavación para ver en qué dirección iba la nave. Teóricamente tiene que ir de frente, pero también podría a lo mejor ampliar hacia uno de los lados. Miren el tipo de ventana, es que están por toda la zona. Yo creo que son cosas que, bueno, ahí lo ven, quizás mejor. Miren cómo funcionaba y cómo se arranca. Y otro de los pequeños. Bueno, quitaron los sillares, y entonces queda la puerta, el arco de la puerta, así, con la laja puesta. Yo creo que en la capilla estuvo revocada por dentro, no sé en qué momento. Aquí se puede ver en algún sitio que hay revoque, pero ven las lajas, ¿no?, de la piedra. Y por eso ha resistido parte de lo que queda de los nervios de la bóveda de arista. Si no, se hubiera hundido toda ya. Claro. Un inciso, le voy a comentar. Igual le da alguna idea. Pasando la vía para el otro lado, a donde estaba el molino de Cantazo. El Cantazo. Ahí, el año pasado, se plantaron árboles. Se plantaron otros. Y cuando hicieron excavaciones, salía argamasa o mortero. Claro. Tiene que salir de la vía. A ver, somos todos de la zona y es una pena que no tenga la imagen. Cojan el día que quieran el camino que hacemos al Castro, a la Virgen de Castrotierra. Bueno, claro, vino la concentración parcelaria y se lo llevó todo por delante, pero las fotos anteriores está la vía. Está la vía, se ve perfectamente. A ver, esa concentración parcelaria... A ver, no hay que echar culpas a nada ni nada, porque cada etapa lleva lo suyo, pero la concentración parcelaria y los grandes caminos que se hicieron para el transporte de las grandes máquinas, de los tractores y todo esto, pero yo, por ejemplo, el de la zona de Valderrey, yo tengo las imágenes, yo las pedí en su momento, porque me dio, entre otras cosas, por ver también la ubicación desde el Murión, que es la zona del monte entre Barrientos y Posadilla, cómo se orientaba al control, y está perfectamente orientado también, al control de la ruta. Y entonces ahí pedí fotografía antigua. Y don Julio Vidal, el de Patrimonio, me facilitó una. Creo que la tengo además hasta publicada. Entonces, toda esa zona puede tener. Y esa zona que está en la caída vertical de la ermita, esa zona fue pedrera, Es decir, los molinos, toda esa piedra... Eso yo creo que no hay duda, ninguna. A ver, y que toda la zona tiene que tener una estructura enfocada inicialmente al desplazamiento romano, no le quepa la menor duda. Porque es que además ahora estamos todo el día hablando, y tiene muchísima importancia el Camino de Santiago, pero el Camino de Santiago llegó muy tarde, cuando la Ruta de la Plata. Quiero decir, la Ruta de la Plata es
hasta los musulmanes utilizan la Ruta de la Plata para subir al norte. Es decir, tiene un nivel de actuación muchísimo mayor. Entonces no les extrañe que toda la zona esté plagada de cosas romanas. Y el puente Valvimbre este que tenemos ahí, pues también. Claro, tendríamos que hacer una especie de inventario de todo lo que tiene la zona, ¿no? De inventario romano, y saldría muchísimo. Pero vamos, esa zona que dice de la caída es así. Todo apunta, lo que pasa es que, a ver, yo me debo a mi vocación historiadora, y entonces es muy bueno hacer hipótesis, pero otra cosa es cuando las hipótesis no las puedes demostrar al 100%. ¿Por qué? Porque hay que ser relativamente cautos en estas cosas. Luego aparece, estuve buscando por toda la iglesia a ver si encontraba alguna inscripción, algún símbolo, alguna cruz, alguna omega, algo, y no encontré nada. Y lo miré bien, o sea, quiero decir, si alguien algún día va y ve, por favor, hay hasta algunas cosas raras, pero yo creo que es de que la piedra tiene hierro. O sea, tiene, ¿cómo se llama la piedra esta que tiene mezcla con esto y que se pone como negra, así como parduzca? Oxidada, gracias. Eso sí que hay algunas cosas de esas, parece, pero luego no hay nada. Entonces uno quiere reafirmar unas cosas, pero después se encuentra con que realmente los elementos que tenemos no se puede. ¿Que la iglesia está? Seguro. ¿Que tengo la documentación? Seguro. Pero que hubo otra cosa antes, eso es lo que hay, no acabo de llegar. Bueno, pero ven, sí. De ahí, de esa cantera se sacó la piedra para los pabellones del oeste. Ah, también, claro. Sí, esto sí que lo sabía. Mi padre sí. dice que trabaja ahí. Claro, dijo, claro. Vamos, ya es pasado. Pero si es que además está bien cerquita. Y otra cosa que me dijo, que claro. Pensaba que podía haber un cementerio delante de la ermita. Claro. Por la cantidad de lápidas, losas grandes que salían ¿Y dónde están las losas? Él dijo que aró allí, pero no las pujaba. Claro, claro. No. A ver, el cementerio está porque... Él dice que encontraba algún tope debajo, sí. Pero que eran losas... La iglesia es parroquial. No, a lo mejor no eran lápidas enteras. Pero que es cementerio, no lo dude. Que tenía cementerio, no lo dude, porque una iglesia en el siglo X y en el siglo XI tiene cementerio. Entonces, eso ni lo dude. La única cuestión es si apareciera alguna lápida. Esa ya nos vendría muy bien para ajustar. Claro. Varias lápidas, porque esto pertenecía al molino que hay abajo. Sí. Era de Pepe el Pompeyo. Pompeyo. Entonces esto lo vendería a unos que vendió tal. Pero ahí sembraba centeno. Yo con mis 15 años o así, ahora 65 años, yo con un caballo subíamos para ello y tenía que andar ahí. Y como metieras un poco el arao un poco profundo, salía pero una losa grande. Claro que sale. Es lo que digo yo. Claro que sale. Yo también vi eso. Claro. Soy más joven, pero vi eso. Pero eso está, es que además incluso en la época romana, si arriba en Barrientos, en el monte, salen las sepulturas. Salen, claro. Por eso que habría que hacer la excavación para verlo. Pero bueno, ahora de momento, como les doy esto, pues ustedes después, cada uno va pensando en lo que puede hacer. Bueno, esto entonces es la parte de la cubierta. Luego les dejo preguntar más cosas si quieren. La parte de la cubierta. Y ahora, esta foto es la que me llamó también esto de la parte estratégica que decíamos antes. Ustedes fíjense en este ventanuco y miren lo que hay abajo. ¿Ustedes no creen que eso tiene una observación excesivamente buena de vigilancia para ver todo lo que pasaba porque es que de verdad, a ver, es una imagen sacada con el móvil, no piensen que es una buscando, no buscaba nada, buscaba lo que encontré, que fue esto, sin más. Pero fíjense qué posición estratégica tiene y fíjense cómo está rehecho el agujero. Por eso cuando yo llegué a dije yo, este sí que podría ser para poner alguna cosa de altar, pero cuando llegué a dije, no, esto está agrandado. Y esto, desde luego, no es la estructura de ninguna ventana de una capilla.
de ninguna, ¿eh? Vamos, fíjense en ella, y yo creo que ahí podemos todo el mundo decir, bueno, pues es un hueco de estos hechos para ventilar o para no ventilar o para lo que quiera, pero no, esto no, una ventana de una iglesia no es. Eso tiene pinta de haber sido alguna zona en la que entraban vigas o alguna historia relacionada. Sí, pero entonces no puede estar a 1 metro del suelo. A eso. No, está a la altura de los ojos o más abajo, por eso es lo que confunde. Ya, pero pensábamos en la orientación. Sí. A ver, esto lo maduran, lo ven, lo comentan, y después podemos hablar otro día o cuando quieran. Bueno, ahí la tienen entera. Miren dónde arrancaba lo que se entiende que es el muro que iba hacia este lado. Y ahora voy a la seguridad, ahora ya tengo seguridad. Un documento del monasterio de Montes, de San Pedro de Montes, del año 1097, siglo XI, pues resulta que hay unos señores, un Rodrigo Becket y una Eldonza, que con sus hijos hacen una permuta de propiedades con el monasterio de San Pedro de Montes. Y le dicen, y además, bueno, el tumbo, saben que los tumbos son copia de documentos originales. El tumbo es del siglo XIII, es decir, que la escritura se copió. Pero lo que dice es, en el lugar dicho Villar, Vilare. Por eso yo sigo diciendo que en algún sitio tiene que haber algo que explique esa palabra. Fíjense a dónde llega, que creo que antes también lo comentábamos con alguien, que ha habido gente que cree que es Villar el de Carral, que es imposible. Es imposible, Villar el de Carral es imposible, quedan lejísimos y además no tiene sentido porque es un anejo al pueblo de Carral. Ahora dice, entre Nistal y Caunedo, y yo Caunedo tampoco lo encuentro por ningún lado, ningún topónimo me da ese nombre. Por eso voy a terminar haciéndoles un examen. A ver, de la otra parte Celada, iglesia, vocábulo Santemarine, ríbulo discurrente Río Torto. Si allí teníamos pocas evidencias, aquí las tienen todas. La iglesia en el siglo X existe, vimos antes el documento, pero es que en el siglo XI pertenece al monasterio de San Pedro de Montes. No se asusten mucho porque los monasterios tienen propiedades por muchos lugares, quiero decir que no tiene que ser inmediato. San Pedro de Montes tiene en La Bañeza no sé cuántas cosas, y quiero decir que esta zona les interesa mucho porque es la zona de cereal a los monasterios, y entonces evidentemente explicaría un poco. Pero claro, esta heredad en este territorio tiene una incógnita Vilar y una incógnita Caunedo, o Cauneto. Las otras no son incógnitas, porque evidentemente Inistale, ¿saben de dónde viene la palabra Nistal? Porque aparece así y mucha gente dice, pero eso de Nistal viene de Nistal, de genista, de la genista. Entonces queda la G líquida y como no entienden, en la época medieval cuando copian los documentos le ponen una I, porque con una I sí se puede leer, una G líquida no. Entonces eso no tiene ningún problema. Bueno, yo tengo documentos del siglo X, tengo documentos del siglo XI y además, si me está diciendo en territorio asturicense y me está diciendo la iglesia de Santa Marina, yo estoy viendo que la iglesia de Santa Marina de Celada o Celada de Santa Marina es evidentemente la parroquial. No hay otra. No hay otra. Bueno, pues a ver, les voy a poner unos cuantos ejemplos. Hay muchísimas otras cosas, pero les he hecho una selección para que vean cómo se va moviendo durante toda la época medieval. Esto es un privilegio papal, una bula, vamos a decirlo así que nos gusta entendernos más. Es del año 1162, es de un papa que se llama Alejandro III, y cuando hace el balance de todas las propiedades que tiene la iglesia catedral de Astorga, resulta que lo que tiene es Ecclesiam Santemarine de Celada. Y ya no pertenece a San Pedro de Montes, habrán hecho algún cambio o alguna cesión, y pertenece a la catedral. Siglo XII. Bien. Bueno, en este caso me he ido un poco más allá. A ver, aquí hay una cosa que a lo mejor también les interesa y que no la recogí, pero se puede ver. Hay una familia que se llaman los Morán, que
tienen mucha relación con el monasterio de Santa María de Carrizo, y dirán que Carrizo está muy alejado, pero Carrizo es era diócesis de Astorga, ahora no es, pero era diócesis de Astorga. Bueno, pues hay una familia de don Gonzalo Morán, que se llama así, que tiene propiedades heredadas de su familia en Celada. Y que es una cosa muy curiosa, porque uno dice, ¿y cómo termina en Carrizo ese documento? Pues porque las hijas entraron monjas, y entonces las dotó, y al dotarlas, pues les dio esas heredades. Entonces, hay muchas cositas de estas, por ejemplo, Santa Clara de Jerga, el monasterio, que decimos Santa Clara de Astorga, pero en la época medieval es Santa Clara de Jerga. En 1328, el fundador, que es Álvar Núñez Osorio, que es un personaje ligado a la corte muy importante, funda el monasterio y le da propiedades en Celada. Aquí se explica mejor, porque claro, Celada está muy pegadito a Santa Clara, quiero decir que eso. Pero también me llama la atención porque dice que son de herencia, que las tiene con su madre, lo que de algún modo indica que tenían un afincamiento, vamos a decir, en la zona. ¿Qué más? Muchos monasterios, muchas cosas, mucha documentación de los siglos XII y XIII, que ya en esa época ya hay bastantes más documentos, pero que hablarían, lo que pasa es que ahí no veo yo nunca una toponimia que me explique lo que vi antes. Simplemente es iglesia de Santa Marina. La iglesia de Santa Marina es parroquial, la iglesia de Santa Marina tiene cementerio, indudablemente, y la iglesia de Santa Marina aglutina toda la zona. ¿Saben cómo se deja sentir mucho esto? Cuando se utiliza la localización de las fincas, la localización de las propiedades, dice, vende una tierra Socampanas de, y es evidentemente del santo titular de la iglesia, Socampanas de Santa Marina, o Socampanas después de San Vicente. Ese Socampanas es el que define rápidamente, ¿por qué? Porque es la organización del sistema de los diezmos, y entonces lo que genera la demarcación está relacionado con... Aparece esa denominación de Socampanas de, y aparece la palabra feligresía, que es lo que liga al hombre a su iglesia, ¿verdad? El ser feligrés, don Víctor no nos oye, pero una persona nace y es feligrés de una iglesia en la que normalmente nace, vive y muere. Antes la gente se movía, pero no a esos niveles, ¿no? Entonces, eso también aparece en algunos casos. Bueno, este otro documento que les recogí es del Archivo de las Cinco Llagas. El Archivo de las Cinco Llagas es el de una cofradía que, bueno, juntó como otras, se llama de 5, pero juntó como 10 o 12 más, de las que había en Astorga en la época medieval. Y es la que existe todavía actualmente, que tiene 12 hermanos mayores. Ya saben que eso de la palabra 12 es muy evangélico, porque recuerda a los 12 apóstoles, y que es, pues yo creo que la cofradía que queda un poco como el símbolo de lo que fue la Astorga cofradiera. Pero tiene un archivo impresionante, porque en la época medieval muchas de estas cofradías eran de oficios, eran cofradías de zapateros, de carpinteros, total, que en uno de los testamentos múltiples que tiene dádivas a las cofradías aparece un testamento de una Juana Miguele, y le deja al clérigo de Santa Marina 3 maravedíes. Da lo mismo que le deje 3 que 300, lo que nos interesa es que le está dejando una dádiva, quiero decir que está evidentemente otorgando, y por lo tanto la iglesia sigue viva. Bueno, esto más o menos sería lo que me lleva a cerrar aquí las noticias de Santa Marina. Yo después del 1500 no tengo noticias. No tengo noticias, así, como suena. Y entonces lo que tengo es lo del alfoz, que ahora lo vamos a ver. Puede ser que en torno a esta etapa, quizás no sé si del siglo XVI, más del siglo XVII, cuando toda esta zona empieza a recuperar las iglesias antiguas y las rehace, cuando empiece a hacerse la iglesia de San Vicente. ¿Alguien tiene noticia de cuándo se edificó la iglesia de San Vicente? ¿Hay alguna piedra en la iglesia? Desde 1557 Eso. o 59. Sí, pero es mediados del siglo XVI. Bueno, ahí era donde llegaba yo.
Yo creo que después del siglo XV la población mayoritariamente se fue viniendo hacia esta zona, más alejada del río quizás, y también con una orografía más suave, no tiene el despeñaperros ese que tiene la capilla, y yo creo que es el momento en que se hace la iglesia de San Vicente. Y en el momento que se hace la iglesia de San Vicente se pierde la iglesia de Santa Marina. Entonces, eso tiene una serie de cambios que no solo están ligados a la parte de la construcción de la iglesia, están ligados a la otra parte de Celada, que es el momento en que entra en la dependencia de la ciudad de Astorga. Y forma parte de los llamados cuartos y alfoces, es decir, paga, y además no solamente paga, sino que tiene la obligación de contribuir a su mantenimiento. No me voy a extender mucho en ello porque seguramente que esto, sí que han oído hablar de ello alguna vez, ya saben que, bueno, a ver, les cuento, por ejemplo, ¿esta puerta nos suena de algo? A ver, la puerta es Puerta Suelta, a ver, está hace siglos no, pero sí, es la que está entre las Cinco Llagas y San Francisco. Esta era la puerta que tenía que atender Celada, Mistal, Piedralba y no sé qué, algún pueblo más, y después, evidentemente, tenían que pagar la fiscalidad regia correspondiente. ¿Eso enlaza con los alfoces de la Virgen del Castro? Es que lo de la Virgen del Castro está en parte, es lo de los cuartos. A ver, sí. ¿Son los cuartos de arriba? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que lo de la Virgen después no se conduce igual, porque lo de la Virgen me parece que no todos tienen el mismo voto. A ver, la Virgen de Castro Tierra. Cuatro que tienen más. Eso. Bueno, aquí tampoco son todos iguales. No son todos iguales porque creo que la fiscalidad de Celada y Piedralba, Celada luchó a muerte por desasirse de la tutela del Ayuntamiento de Astorga, claro, evidentemente porque tenía que pagar demasiado. Entonces, fíjense, lo que dicen los de Celada en 1441, que es cuando empieza la tensión, es que ellos son de Beetría y por lo tanto no tienen por qué, de Beetría libres de señor. Y por lo tanto no tienen por qué pagar ni encomendarse a la ciudad de Astorga. Y dice, y lo somos desde tiempo inmemorial. Cuando se dice desde tiempo inmemorial, va la cosa muy mal arreglada, porque ya saben que eso se dice siempre cuando uno no tiene datos. Pero bueno, y dice que además el concejo de Astorga ya tenía con ellos, con los de Celada, acordada la defensa con el pago de cierta pensión, pero solo en concepto de encomienda. Entonces, esto llega al rey y el rey no tiene piedad y, evidentemente, Celada, como los otros pueblos, queda bajo la dependencia de Astorga en ello. Yo creo que en ese momento es cuando la zona esta, toda la zona de Celada, Nistal, rompe un poco con la trayectoria esta medieval y en el caso de Celada, cuando la población se hace hacia esta zona y cuando se erige la iglesia de San Vicente, que claro, es una iglesia ya mucho más moderna y que no tiene nada que ver con ninguna estructura medieval. Es como todas las de la zona, o sea, yo creo que cada una tiene sus peculiaridades, pero realmente son iglesias del 16, del 17, después en el 18 a veces se renuevan, pero no tiene nada que ver con la estructura de la ermita, ni con Santa Marina, ni con nada. De hecho, como decía antes, una de las cosas que a mí sí me extrañaba muchísimo es que no hubiese nada de la propia santa, que no estuviese en la iglesia y que de alguna manera se reivindicase, porque tiene muchas propiedades y eso de los santos taumatúrgicos que curan en la Edad Media daba mucho de sí, y con las pestes en el siglo XVI, en el XVII, siempre se va mucho hacia esas devociones, pero en este caso no, en este caso no quisieron nada. Y ahí, sí. ¿Qué piensa que ha podido hacer que el propio pueblo se haya trasladado a esta zona, teniendo en cuenta que construir una nueva iglesia, desplazar un pueblo, es una cosa que tiene mucho trabajo? Por lo tanto, a mí me deja que pensar, porque más que nada porque podría haber sido un evento repentino, ¿no? Algo que ha pasado. No, a ver, esto está en la Vega del Tuerto en muchos sitios, se ve el poblamiento. A ver, el problema
de nuestros pueblos, de la mayor parte de nuestros pueblos, es que el cauce del Tuerto se lo llevaba todo por delante, todo. Y es verdad que Celada, posiblemente la población no estuviese asentada sobre el Bajo, sobre la parte donde está la vía, aunque toda esa zona donde hay huertas y prados, eso es... Mire, el ejemplo de Posadilla me gusta mucho porque es muy claro. Posadilla tenía la iglesia en un teso y el castillo en el otro. La población toda para abajo. Toda. Entonces, eso no es de la noche a la mañana. Eso es que empieza a hacerse una casa, otra casa, otra casa, otra casa, y que poco a poco la población se va enfocando hacia un lado. Eso le pasó a Posadilla, pero Barrientos está en la misma. Barrientos también estaba mucho más alejada del curso del río. Yo debo ser muy vieja, pero yo me acuerdo de oírle a mi padre todavía, lo de las riadas enormes del Tuerto, pero de las riadas por el centro del pueblo. Entonces eso hizo que en muchos casos la población, eso por una parte. Y después yo creo que en el caso de Celada, a ver, tendría que tener el documento. Madoz da 34 casas, pero el documento del siglo XV le adjudica 13 vecinos. Este documento de 1441, que es un documento de Juan II, que ellos van diciendo que son y que no quieren pagar y que les dejen en paz, dice que de las tres aldeas, que son Piedralba, Piedralbina y Celada, que por cierto eran Piedralba de Yuso y Piedralba de Suso antes, pero son Piedralba y Piedralbina y Celada. De las tres aldeas, la principal es Celada y tiene 13 vecinos. Entonces, ustedes no piensen tampoco, a ver, el crecimiento de nuestros pueblos es el crecimiento del ferrocarril, es el crecimiento ya del siglo XX prácticamente, de finales del XIX y principios del XX. Eso es lo que ha hecho que nuestros pueblos sean, pero claro, yo le doy datos de 13 vecinos y entonces usted no necesita plantearse, no sé cómo decir. Claro, son cosas o son aspectos que yo tampoco quiero, porque es el sistema habitual, no es porque Celada fuera más que menos, no, sino porque simplemente era, bueno, y esto, Celada, pero todos los problemas que tiene Celada los tiene con cuevas. Esa es otra cosa que me ha dejado, no he entrado en ello porque no ha lugar, ¿no? Pero es una cosa curiosísima, porque cuando llega las actas del Ayuntamiento de Astorga en el siglo XV, piden delimitación de, ¿cómo se dice?, los límites, fijar los límites, porque los de cuevas, y los de cuevas son 2,5, perdón, pero además con otra cosa, que la iglesia de Cuevas, que no es desprecio, a ver, que Barrientos tenía menos, seguro, pero la iglesia de Cuevas era dependiente de la iglesia de Celada. ¿Cómo se llama? No era un anejo, era otra cosa. No era un anejo, por eso miraba para don Víctor. Pero depende de ella, depende de la de aquí. Bueno, pues eso, ¿qué pasa? Que le da lugar a una cantidad de conflictos y yo creo que también en parte son conflictos que están derivados del agua. Tanto en la parte de aquí, de los molinos y de esto, como en la otra parte. Va a ser que el Turienzo no trae agua nunca, pero bueno, cuando lo traía, pues ellos también se moverían en función de los pastos y demás, porque de otra cosa no. Pero es una guerra continua. Y yo creo que en toda la zona, el número de habitantes que había, estamos hablando del siglo XV ahora, era muy bajo. Pero no más bajo que en el resto, no. En nuestros pueblos, yo de la Vega del Tuerto siempre debe ser que tengo debilidad por ello, porque el pueblo que más tenía era Posadilla, que tenía 2 parroquiales en algún momento. Yo creo que fue el que, y después para arriba, evidentemente San Román. San Justo yo creo que creció después, posteriormente, pero San Román en la época anterior es uno de los más fuertes. Pero el resto tienen muy pocos vecinos. Entonces usted cuando trate de asentar las casas, no piense en hacerlo de la noche a la mañana, porque 13 vecinos los moveríamos rápido. Tiene que pensar en esto otro que le digo yo. El primer ayuntamiento era San Román de la Vega. Era San Román, sí. Yo sé esto. No me acuerdo de por qué motivo, pero... Bueno, a ver, de los 4 del ayuntamiento, creo que el San Román era el más significativo. Pero curiosamente, esto también me ha hecho pensar un poquito. Los de Celada no les veo pelearse con los de Nistal.
En cambio, les veo pelearse con los de Cuevas. Y sí, seguro que sí. Ya está claro que yo siempre digo, como una vez me parece que era don Antonio Briva, alguien de esto, dice, 2 pueblos solo necesitan un puente para pelear. Cuando estén uno de un lado y otro del otro. Y con Nistán no tienen puente o tienen algo, pero bueno, no sé. No. De Celada se arreglaba muy bien con las de Nistán. Ya, claro. Está claro. Y ya estaba. Pero bueno, de todas las maneras, ese desplazamiento existe. Antes o después. Tengo que confesar mis pecados. Yo soy especialista de historia medieval. Cojo época moderna, pero menos. Pero el quiz, los años centrales del siglo XVI. Y el momento en que esto empieza a cambiar es con el concejo de Astorga, póngale 1450, es la etapa esa del marquesado, la ciudad empieza a querer pueblos, todos los pueblos de los cuartos, todo esto para que cada vez que se cae la muralla, para que se abren las puertas, que tenga evidentemente quien se lo haga. Y para cada vez que venga el rey y exija la fiscalidad, paguen tanto por ciento. A ver, que me parece que tenía lo que pagaban, porque esto era otra de las cosas. Mire, Celada aportaba la cantidad de 1000 maravedíes. Así cuenta rápida, 1000 maravedíes, un real son 34 maravedíes. Haga la multiplicación y le da en reales. Bien, es verdad que tampoco es una cuestión monetaria tan de cambio, porque el maravedí es una moneda de cuenta más que una moneda de... Y el real, cuando llegó a nuestra época del siglo XIX o por ahí, había cambiado también mucho, ¿no? Pero la cantidad de lo que llaman el servicio real del pedido. Claro, a eso estaba la defensa y la guardia de la ciudad y esa puerta de Puertasol que compartían también con San Andrés, con el arrabal de San Andrés, que es evidentemente... Y la cuestión se complica muchísimo cuando en 1465 entra el marquesado de la ciudad. ¿Por qué? Claro, porque en el momento que está el marquesado controla el concejo y entonces demanda todavía más impuestos. A pesar de que son ciudades realengas, pero es muy difícil mantener un marquesado por concesión regia sin aumentar la fiscalidad. Entonces, claro, eso tendría toda una serie de problemas ahí. Miren, este me hizo mucha gracia. La dotación del monasterio de Santa Clara. Todo lo que le dan en Cuevas y en Celada. ¿Qué creen que se cultivaba? Viñas. Una heredad de pan, que es evidentemente de pan llevar. Cuando se dice de pan llevar, casi siempre es de trigo. Casi siempre, porque nosotros el cereal lo entendemos mucho de secano, pero la zona nuestra tenía muchísimo trigo antes también, y centeno también, pero sobre todo viñas, molinos y todas las aguas entrantes y salientes, dice. Es decir, lo que tiene es el control de los molinos y del agua, claro, que era lo que le interesaba de Celada. De Celada lo que más le ha interesado siempre a todos los monasterios y a todas las entidades, siempre el agua. Pero a mí me llamó la atención lo del viñedo porque ¿hay vino? ¿Hay viñedo ahora? No, muy poco. Sí. Pero sí que lo han conocido, es decir, hay prensa, claro. Bueno. De todas las maneras, en el caso de esta etapa y sobre todo, por ejemplo, en el caso del archivo de Santa Clara, cuando veo, siempre son propiedades compartidas entre Celada y Cuevas, no entre Celada y Nistal, Celada y Cuevas. Y aparece bodega, por eso les preguntaba yo, porque aparece una bodega y aparecen muchas viñas. Bueno, esto es más o menos lo que podría decirles de esa iglesia, de esta Celada y de lo que desde el punto de vista de la documentación más que de otra cosa se podría sacar. Yo estuve mirando lo de esto que alguien dijo antes de que, no se lo comenté antes, la palabra celada. Claro, la palabra celada, si vamos al diccionario de la Academia, pero a mí no me convence. Una llave, más que una celada.
No lo sé, yo lo miré y... es ¿Una qué? emboscada, celada es emboscada. Celada es emboscada, sí. Claro, esa sería la denominación del diccionario, pero la palabra no sé si se corresponde con algo. Si se les ocurre algo también, a lo mejor sería cuestión de mirar filológicamente si hay alguna zona o alguna cosa que hubiera tenido tradición de que hubiera alguna posada o alguna cosa de estas. Eso a lo mejor sí que podría ir por ahí, pero otra cosa más que eso no. Bueno, y por favor, lo de Villar y lo de Caunedo, miren a ver si lo encontramos por algún sitio, a ver si en algún topónimo alguien que recuerde algo o que recuerde alguna cosa relacionada con ellos, que hubiera una casa, que hubiera una vía o que hubiera alguna cuestión. Y bueno, lo que sí les animo es a que limpien aquello un poquito, que lo limpien, que vean un poquito cómo iban las estructuras. Es una insolencia por mi parte, pero un pueblo tiene que caracterizarse por cuidar de su patrimonio. Y si no lo cuida, no. No, porque lo que le dejamos, lo que nos han dejado nosotros, ya procuraremos mantenerlo. Pues vamos a cuidarlo. Y yo creo que de la capilla queda poco y se pueden hacer pocas cosas, pero si lo mantienen limpio, esa parte de que tiene los árboles, como no lo limpien, eso se va en 2 días. Porque tiene además ya dentro mucha vegetación. Entonces les animo a ello, les animo a que limpien la zona, que la dignifiquen un poco, aunque sea de propiedad privada, pero eso se puede decir, se puede... Estamos en ello. Claro, y el acceso ese sobre la vía, pues mirar a ver un poquito cómo se hace. Y nosotros por la otra parte no subimos. Es un proyecto que tenemos inmediato para el año que viene, ya solicitado eso. Bueno, pues eso desde luego nos ayudaría a todos. Es cierto que la propiedad privada no nos pone ningún impedimento. Ya. No sabemos no hace mucho, que bien que no habría ningún problema. Seguirá siendo su propiedad, pero sí, bueno, nuestro pero patrimonio. es un patrimonio. Y ya que queda poco, por lo menos mantenerlo. ¿Podría investigar dónde está la Virgen esa? Sí, Por pero... documentos, llegar hasta ella, No, tengo que llegar. recuperarla de alguna manera. Ah, eso está muy mal. Mire, podemos llegar si aparece el expediente, que yo creo que tiene que aparecer el expediente. El problema es que está sin catalogar el expediente, posiblemente esté en el archivo, pero está sin catalogar. Entonces, yo estuve en La Bañeza y no conseguí nada, ni los de La Piedad siquiera. Pero se puede llegar a ello. Ahora, eso de pedir que vuelvan, ni los santos. Tiene al lado a don Víctor, y lo digo así con todo eso, pero mire, normalmente, cualquier cosa que se haya trasladado, que normalmente no se devuelve, a no ser la guerra que tienen entre los de Aragón y los de Cataluña por... No. Y además, vamos a ver, vamos a ser justos. ¿Quién la ha cuidado? ¿Quién la tiene actualmente? A ustedes ahora ya, ¿qué más les da? Esto es por quitarle la guerra a don Víctor, no crea que es por otra cosa. Debería estar en la de aquí, pero debería haber estado desde el principio, desde que se cerró aquella como iglesia parroquial. Sí. Ah, claro. Sí, sí. Y además, yo creo que eso no es tan difícil, hacer una réplica, pero hay que buscar el expediente. Lo primero es buscar el expediente y asegurarse, porque podemos ir a ver a don Ramiro y decirnos que eso ni se toca, vamos. Es decir, hay que andar un poco... Yo creo que primero tiene que aparecer el expediente, saber cuándo lo cedieron, dónde lo cedieron, y yo voy a tratar de ver primero lo de La Bañeza. Que sí. O sea, hay 200 copias de imágenes y las de las edades del hombre estas tan fantásticas que hacen que no se sabe si es el original o es la copia, o sea que eso no es ningún problema. Es el expediente, el que tiene que aparecer primero es el expediente. Sí. Espera un segundín, que hay otra mano levantada. Es que yo le he oído a mi madre en alguna ocasión que había habido algún monasterio de monjas también. Es el de Moral. El de Moral. Había un monasterio que es de Moral, que estaba en Moral, y que sí que tenía propiedades aquí. De hecho, esos molinos que vimos, cuando pone la abadesa de Moral, son ellas. Pero no en Celada, en Moral. Yo en Celada no tengo constancia de ninguno. Era en...
no, yo no he encontrado nada, no. Y estos que encontré son de Astorga o de las inmediaciones, ¿eh? Quiero decir que es verdad que estos sí que son monasterios muy conocidos, este de Morales, de San Cristóbal, estos en el siglo X tienen mucha vida, ¿eh? Pero en esta otra zona no he encontrado ninguno. Santa Clara, pero Santa Clara es del siglo XIV, que Santa Clara sería lo que más cerca estaría de aquí. Y en la cuesta esa estuvieron las de Santi Spíritus antes de hacer el monasterio. Pero fuera de eso no. Perdón, ¿a usted no le suena el nombre de un tal Juan Lucio? Sí, a ver, claro. Famoso cura que, Sí. bueno, pues ese, yo hablando con él y a un amigo nuestro en una comida, y él estaba en tacos Sí, de cura. y a mí me dijo que aquí para la ermita que iba a traer una virgen muy guapa que se llamaba Santa Marina, que la tienen en tacos. Sí, Una virgen que se llama Santa Marina, que la traía para tacos. Y que iba a estar aquí todo el tiempo que fuera la romería. Ya. Otra persona, un tal de la Cepedana, para hacer una pista sí, y a restaurar. Y hacer una romería como la del Castro, más o menos. ya. Eso lo tenían planificado y planeado ellos. De aquí, en Boca. Bueno, no se preocupe, porque a lo mejor llega alguien... No se vio nada. A lo mejor llega alguien que tiene mucho interés y que, o entre todos, yo creo que eso, no sé, a ver, vamos a dejar a los que fueron y nosotros vamos a preocuparnos ahora de ver qué podemos hacer por la ermita. Hay muchas Santa Marinas en la diócesis. Yo, bueno, Santa Marina, dije la del Rey porque es la más pero Santa Marina de Somoza, Santa Marina de Torre, hay muchas. En la diócesis yo estuve mirando el otro día y Zacos es la patrona, claro. Pero a Zacos no se le puede tocar tampoco. Y a don Lucio pues tuvo su visión y le dejamos tranquilo y en su momento. A ver, ¿qué más? Sí. El nombre que decía que nos ha quedado, Villari. Caunedo o Cauneto. Caunedo. Sí, Caunedo o Cauneto. Las grafías medievales podrían ser de las dos, con una D o con una T. No tendrían por qué... Sí. De lo que ha derivado cuevas. Que esa palabra derivara en cuevas. Porque ahí dice que entrevista, celada y Caunedo. Y es que cuevas, aquí los antiguos hablaban mucho de que había habido un monasterio, la iglesia es mejor que la de celada que hay ahora, etcétera. Pero porque tuvieron menos dinero y no la pudieron renovar. Eso lo digo yo siempre de la nuestra del cementerio. En Barrientos hay una del cementerio que es gótica, tardogótica, y entonces hicieron otra, pues, pero, a ver, Cuevas siempre se llamó Cuevas, el topónimo es Caunedo, porque en las otras delimitaciones aparece Cuevas. No es, Caunedo no es excluyente de Cuevas. Caunedo tiene que ser un topónimo lo mismo que Villar. Tiene que ser un topónimo que desapareció. A ver, que seguramente, si rastreo para atrás en libros de fábrica, igual aparece en alguna tierra de alguna cofradía o de alguna cosa, pero son topónimos y son los dos de aquí. Son los dos de aquí. Y Cuevas tiene su propia dinámica, porque además Cuevas, salvo la dependencia parroquial que tiene de Celada, el resto de la dependencia lo tiene de la Sequeda, no lo tiene de aquí. No sé si se ha fijado que esta parte está orientada al Tuerto y la otra parte está orientada a la Sequeda. Ya, porque Cuevas y Sequeda. Claro. Entonces ahí... Yo como he pateado toda la zona, o sea, quiero decir que conozco bien la zona de la Sequeda y conozco bien la del Tuerto, evidentemente, ¿no? Pero la relación de Cuevas la veo siempre peleando con Celada, pero eso es habitual, eso es Barrientos y Carral, o es Posadilla de San Félix, o sea, cualquiera, coja los que quiera del Tuerto y no del Tuerto, de otros sitios igual. Pero no, los topónimos estos son de aquí, Caunedo y Villar. Y Villar tiene que estar relacionado con alguna cosa, alguna instalación romana, Villar o Villare, como dice el documento. Es que además es muy temprano, no sé si se dan cuenta. Aquí había apellidos Villar, pero ahora no
Pues eso a lo mejor podría darnos una idea. Sí, el apellido Villar. Eso podría dar una idea, a lo mejor, rastreando hacia atrás, a ver si... La organización esa se llama el Tomillar. Sí, sí, eso ya también. Sí puede ser una confusión de... Porque es tomillo. No, no, pero el tomillar, yo también miré esto, porque digo, a lo mejor... Tomillar y billar a veces son palabras que se... No, Pero bueno, no, eso es lo mismo que genistal, que les decía, de genista. sí. No. Bueno, pero a que tenía intriga la cosa, o sea, que se van preocupados para casa. Yo me preocupo de las veces. Tienen que preocuparse y sobre todo tienen que, eso, recuperar un poquito. Yo estoy encantada de haber estado con ustedes esta tarde y de haber venido, diríamos, a darles un poco de... El cambio de ubicación de la población no pudo haber sido también debido a una pandemia Sí, que también... sí, también, pero no. Un evento que es un volcán en Islandia que dicen que Sí. fue el que causó la hambruna en Europa. Sí. Pero eso fue más tarde, la revolución. A ver, y aquí la peste negra, esto sí que aparece en Astorga, por ejemplo, datada. La peste negra es en el siglo XIV, 1348 en adelante. Y aparece evidentemente, diezma la población, y después aparece mucho la peste de San Roque, mucho. En el 16 empiezan a encalar todo, muere. Pero eso no tiene que ver en esta zona, desde luego, para nada con los desplazamientos de la población. No. Y además es que... ¿Para dónde marchaban? Claro, porque la peste, ¿qué subían a las Torcas? Pues igual que aquí. Sí. Fue por la crecida del río. Eso sí, yo lo del río sí, porque además está muy datado, las crecidas. Y el agua. Lo de las aguas... En la zona ahora donde está cerrada, hasta hace pocos años, emergía el agua en cualquier punto del pueblo. Claro, es lo de Santa Marina, es que eso tiene unas connotaciones Entonces, tremendas. claro, había agua, en esta zona había agua Sí. disponible para las necesidades. La advocación de Santa Marina está siempre con el agua, siempre, siempre. Y desde luego, ya ve que las primeras noticias que les pongo, molinos. Debió de haber un tinte y todo por ahí. Sí, esto sí que decía. A ver, y los molinos, porque ahora estamos siempre pensando en un tipo de molino de cereal, pero ustedes y yo sabemos y oímos de los molinos de linaza hasta cansarnos. Yo no vi la linaza nunca ya, pero lo comentaban siempre. Claro, la linaza, para el aceite y para la otra, para la hebra, para la, ¿cómo se llama? La caña. A ver, son, claro. Pero ahora falta uno, de los que hay actualmente, había uno debajo de las fuentes de Santiago, en el pozo de la Tabla, había un molino que ya no existe. No existe ni rastro de eso. Había muchos, porque cuando están apareciendo en el siglo X, es que es una zona destinada a ello. Totalmente. Yo quería decir antes de que terminara... Sí. A ver, pero pueden preguntar lo que quieran, Ya que los encuentro aquí a todos... A eso sí, aproveche. Que está Vale. muy bien, que ella nos da siempre pie a que restauremos y a que cuidemos. Cuidar. Y entonces esto que ya te comentamos, que lo teníamos previsto como pueblo, creo que es muy interesante a futuro, quien esté en la Junta y venga quien venga, pues eso, rehabilitarlo un poco que queda, por muy antiguo que sea, y agradecer del pueblo de Ciudad, que haya venido. Bueno, pero estoy en La Vega, porque, a ver, venía de Barrientos, que la casa de mis padres está cerrada todo el año y ahora vinieron mis hermanos, de Barrientos. Tenemos un proyecto con todo esto de histórico de Sí. Celada, el año pasado estuvimos con Arsenio, hicimos un libro de fotografías, que bueno, aquí hay gente que trabajó hace ya muchísimos años para ello, y hemos ido un poco recopilando toda la historia, y bueno, nos van quedando pocas cosas. Yo también vi el libro, está muy bien, está muy bien. A ver, que hay que hacer cosas, y yo creo que es el momento y que... esto. Lo que pasa es, a ver, que claro, la historia reciente, historia reciente llamo desde el siglo XVIII en adelante, tiene muchas cosas y mucha documentación, y esta para atrás, hasta que encuentras las cosas,
tienes que buscar muchísimo en archivo. Hay muchísima menos documentación y es mucho más difícil de sacarla. Pero bueno, ya ven que al final, hombre, va uno en la parte de documentación sí que lo saca, en la parte arqueológica no, hay que meter... Delante de la entrada y la planicie que hay de frente, delante de la entrada de la ermita, que había una planicie allí, una finca. Ay, hay una finca enorme. Bien, esa finca, los empleados de la propiedad, pues a mí me lo contó mi padre alguna vez, llenaron de zanjas la finca con el fin de si encontraban algo. Ah. Eso no se había comentado. Ya. Pero, a ver, yo estoy segura de que si se hace excavación en esa zona, salen cosas romanas. De eso, vamos, no tengo la menor duda. Había sepulturas y cosas de esas, por eso había, dice mi hermano, que decía que había osas, salían de allí, de aquellas zanjas que hicieron para... Claro. A ver si había algo. A ver si se ponen y encuentran un miliario o alguna cosa. Pero, no digo, o sea, esos... Yo, a ver, no sé si estoy queriendo fomentar una excavación, no. Yo lo que estoy queriendo fomentar es que cuiden lo que tienen. A ver, que a lo mejor con el tiempo llega una excavación y se puede hacer, pero ahora es cuidarlo. Es decir, tenemos este pasado, tenemos esta reliquia, tenemos... Vamos a cuidar de esto. Estamos en eso, estamos en hacer un mirador en el alto de... Sí, sí. Y un acceso para que la gente pueda... Se pone una placa, se pone una... Es un... Puede acceder fácilmente. Sí, sí. Pero es posible, es cuidarlo. Bueno, pues nada. Lo que... No, por favor. Ustedes. Ahí están. Que tengan felices días de fiesta o de semana cultural o de lo que sea. Que la disfruten. Muchas gracias.